Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, porque como siempre comentamos, existe ese debate acerca de esta franja horaria que corresponde y para gustos colores. Hoy vamos a tener una edición especial de la entrevista porque va a ser una entrevista coral en la que vamos a hablar con distintas personas pues, sobre asuntos, como siempre, como no puede ser de otra manera en la radio, sobre temas de actualidad. En concreto, en la edición impresa de hoy del periódico El Faro de Ceuta, pues aparecen algunos de los protagonistas con los que vamos a hablar en los próximos minutos. En concreto, una de ellas, mejor dicho, porque en este caso hablamos en clave femenina, pues va a ser la vicepresidenta de la Asociación de Celíacos de Ceuta, que es una asociación de la que hemos ido informando en los últimos días, de nueva constitución en la ciudad autónoma, a pesar, bueno, pues de que existen entidades de similares características en otros puntos del territorio nacional, de la península, pero bueno, comienza su andadura aquí en la ciudad y vamos a hablar con la vicepresidenta de esta asociación, de la Asociación de Celíacos, Alicia Barchilón. También vamos a tener oportunidad de hablar con el diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, que va a ejercer de portavoz del partido, pues para comentarnos cuáles son los asuntos, cuáles son las propuestas que llevará al Pleno de la Asamblea la semana que viene, que como hemos comentado en la primera hora de La Voz del Faro, se va a celebrar el lunes 29 esa sesión resolutiva a partir de las 9:30 de la mañana, con distintos temas de los que también iremos dando cuenta a lo largo de la jornada. Vamos a, sin más dilación, y antes de zambullirnos también en otros temas que tenemos preparados, vamos a hablar, como hemos dicho, con Alicia Barchilón, que es la vicepresidenta de la Asociación de Celíacos de Ceuta. Muy buenos días, Alicia. Hola, buenos días. Gracias por llamarme. En realidad era una asignatura pendiente, ya que, bueno, pues personalmente no pudimos asistir, sí, como el periódico El Faro de Ceuta, no pudimos asistir a su presentación este miércoles, así que nos apetecía compartir unos minutos con usted. Gracias, muchas gracias. Alicia, en primer lugar, ¿por qué surge la Asociación de Celíacos? Vamos a ver, ¿por qué surge? Porque Ceuta era la única comunidad autónoma que no tenía esta asociación. Hay 19, me parece, si no recuerdo mal, en toda España, de comunidades. Entonces Ceuta, pues estábamos carentes de esta asociación. Se puso con nosotros al habla el doctor Javier Guerrero, y que quería formarlo porque él ve muchos pacientes de celiaquía aquí en Ceuta y quería formarla. Y bueno, se puso en contacto con Maite, que es la presidenta, y conmigo. Y bueno, allí vamos a ver lo que podemos hacer, solucionar y arreglar, y sobre todo concienciar a la sociedad de Ceuta lo que es la celiaquía. Alicia, para quienes no sepan qué es ser celíaco, ¿cuáles son los síntomas y qué es lo que le ocurre a esta persona, a este paciente? Vamos a ver, el celíaco, si es celíaco profundo, bueno, pues puede proceder con problemas estomacales, con nerviosismo, muchos síntomas. No hay uno preciso para decir soy celíaco. Entonces, si es verdad, pues puede descomposición o estreñimiento o la barriga muy inflamada. Son tantos síntomas que no se puede diagnosticar por cada síntoma, cada persona como le da. No es una regla general. En concreto, en Ceuta, los celíacos, ¿tiene una gran incidencia esta dolencia aquí en Ceuta o nos situamos a la cola en cuanto a la hora de ranking por comunidades autónomas afectadas por esta enfermedad? No lo sabemos, pues por eso es uno de los objetivos que tenemos la asociación. Saber cuántos celíacos hay aquí en Ceuta. No hay ningún censo, nada que nos diga cuántos celíacos hay. Sí es verdad que un estudio dice
que de cada 10 pacientes, 10 personas, 2 personas lo pueden sufrir. Entonces, es verdad que cada vez hay más celíacos, eso puede ser por la alimentación de hoy en día, no sabemos por qué hay mucho más celíacos, cada vez más en Ceuta. Ayer tuvimos la asamblea y la verdad que muy contento por la divulgación que hemos tenido y también porque han asistido bastantes personas interesadas por el tema. Y bueno, vamos adelante. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Me va a preguntar ahora, ¿no? Sí, exacto. Vamos a ver. Sobre todo divulgar lo que es la celiaquía, porque es bastante importante, porque tenemos que tener en cuenta que una persona padece cualquier otra enfermedad, se toma un medicamento y se le cura. El medicamento del celíaco es la dieta de las comidas, ¿vale? Entonces es muy importante. Por eso es lo que queremos, concienciar al pueblo lo que es un celíaco. Después, bueno, los precios de la cuestión de celiaquía, las harinas especiales que puedan comer los celíacos, que por favor que se abaraten un poco los precios, porque los aranceles pues puede ser menos para estos productos, y entonces al consumidor le llegará más barato. ¿Qué más nos hemos puesto? De objetivos, la experiencia. El que esté en la asociación, pues compartir experiencia con las demás personas celíacas. Hay muchos niños, hay más niños más o menos que personas mayores. Entonces, si nos juntamos entre todos y decimos, pues mira, yo hago el pan de esta manera con harina de garbanzo y me sale muy bien, pues le va a beneficiar, porque entendemos que cuando a un paciente le diagnostican la celiaquía, se le viene el mundo encima. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que puedo quitar de mi casa de productos que tengo que comer? Es un poco difícil al principio, pero todo se acostumbra a uno. Entonces nosotros queremos unir nuestras fuerzas para ayudar a esas personas que le diagnostican la celiaquía, con nuestra experiencia. Y también otro de los objetivos es captar socios, porque si no tenemos socios no hay asociación. Y si tenemos la fuerza, la unión hace la fuerza. Entonces, si nosotros tenemos muchos socios, las subvenciones que estamos pidiendo también a la ciudad y a la Consejería de Sanidad, pues también nos valorarán más y tenemos más subvención. Petición que hacemos al Ayuntamiento y a la Consejería: primero de todo, un local para reunirnos, que no tenemos. Segundo, la subvención. Pequeña o grande, pero es que ahora mismo no contamos ni un local ni para comprar una carpeta. Entonces es importante la captación de socios, que tampoco es mucho dinero. Estamos diciendo de 54 euros al año, de los cuales 14 euros irían para las FACE, que es la Federación de España, que tendríamos que federarnos en ella para contar con una ayuda, un paraguas que nos sostenga de toda España. Una pregunta le iba a hacer, Alicia. Ha hablado de la alimentación, de los precios de los productos que consume la persona pues que es celíaca. En concreto, ¿qué tipo de alimentación tiene que seguir? Vale, de lo que está prohibido totalmente para un celíaco son 5 cereales que contienen el gluten, ¿vale? Que es el trigo, la cebada, el centeno y los más. Y sí, que es lo que contienen gluten, esos 5 cereales. Pero claro, esos 5 cereales le meten a casi todos los productos, porque es más barato y aglutina más y hace más esponjoso todo. O sea, hasta el yogur puede llevar un espesante que contenga gluten. Las pipas de girasol que venden en los carritos están tostadas con harina de trigo. Eso tampoco lo puede tomar.
tonterías que parecen normales, que dice, bueno, yo me tomo unas pipas, no me va a pasar nada. Sí, tiene harina. Y muchos productos que no sabemos y tiene. Entonces, ¿cuál es también uno de los objetivos de la asociación? Que esos productos todos vengan con la marca, con el símbolo del celíaco, que lo pueden comer y que se reconozca ese símbolo en todos los productos, que ya en todos los sitios lo hay, casi todos otros estados, no España, pero sí hay esos símbolos. Entonces queremos que eso Sanidad lo exija en los productos alimenticios. De acuerdo. Otro objetivo también muy importante, perdón, sí, es nada. que los comedores escolares de los niños que tengan una comida adecuada sin gluten. Los comedores escolares, tanto en el hospital, para los pacientes que están sin gluten, que son celíacos, que hoy en día tú va un celíaco al hospital, bueno, si estás una semana, te pasas una semana comiendo pescado hervido y patata hervida. Sí. Entonces ese es el problema. Pues Alicia Barchilón, vicepresidenta de la Asociación de Celíacos de Ceuta, muchas gracias por habernos atendido y haber dado a conocer a través de COPE Ceuta y a través de la página web del farodeceuta.es pues esta enfermedad y el trabajo que comenzáis a desarrollar desde vuestra asociación. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buen día y buen trabajo. Gracias. Gracias. Ahora a continuación, los compañeros de realización me irán indicando, vamos a tener también aquí en este espacio de entrevista a Juan Luis Aróstegui, en calidad de diputado de la coalición localista Caballas, va a estar en calidad de portavoz del partido, donde vamos a tratar, ya que como les hemos comentado al inicio de este espacio, pues el lunes hay pleno y la semana que viene pues van a presentar una serie de propuestas los partidos de la oposición sobre diversos temas y entre ellos, pues claro, se encuentra el partido Caballa, que en concreto hay una cuestión sobre la que tenemos especial interés en conocer su opinión y no es otra que, bueno, una de las propuestas, una de las medidas que propone en concreto es poner en marcha a partir del próximo curso escolar, pues en el marco del convenio que existe entre la Ciudad Autónoma y el Ministerio de Educación, un programa educativo experimental para, bueno, que permita mejorar las deficiencias que puedan existir, que de hecho el Consejo, en el último informe del 2017, el Consejo Escolar del Estado ya da a conocer las deficiencias que existen pues, en los procesos de aprendizaje derivados de la dificultad de manejar el idioma español. Una situación pues, que se da en Ceuta, por todos conocidos, se da en los centros educativos pues, por escolares, por alumnos que pues, por diversas circunstancias familiares, especialmente, por no decir primordialmente, pues en casa se habla una lengua materna distinta al español y luego pueden encontrar ciertas dificultades para esa inmersión lingüística y para asimilar todos esos conocimientos pues, que los profesores les ofrecen en los centros escolares, ya que tienen ciertos problemas pues, para asimilar, como hemos dicho, esos conocimientos y para entender al profesorado. De esta y de otras, porque no va a ser la única propuesta que lleva Caballas a pleno, en concreto también podemos ver en el orden del día y esta misma mañana el grupo político Caballas lo ha dado a conocer pues a través de un comunicado de prensa, nosotros que bueno pues pide que se constituya un grupo de trabajo que permita elaborar un inventario de cláusulas sociales que deberán formar parte obligatoriamente de los pliegos de condiciones elaborados y aprobados de conformidad pues, con la nueva ley de contratos del sector público. Y vamos a hablar con Juan Luis Aróstegui como portavoz de Caballas. Tenemos algunos problemas en las comunicaciones, así que entendemos que en unos minutos pues, podremos establecer comunicación con él. Yo creo que es pertinente, llegado a este punto, pues a ver si tienen los compañeros de realización oportunidad de contactar con alguna de esas otras personas con las que tenemos previsto hablar durante estos 35 minutos de entrevista. En concreto es el colegio, el CEIP,
Ciudad de Ceuta. Recordemos que el CEIP Ciudad de Ceuta es el último centro escolar no nuevo en cuanto a construcción, porque más bien fue la reforma de la biblioteca y de la Casa de la Juventud en el Polígono Virgen de África la que permitieron constituir ahí un nuevo centro escolar, pero que este centro escolar desde sus inicios pues se ve varios meses pues azotado por una plaga de pulgas. Y en concreto pues los padres han dado a conocer a través de redes sociales, también a través de los medios de comunicación, pues la situación en ocasiones anteriores, pero es que ahora, según nos comentan pues fuentes próximas a la Asociación de Padres, nos comentan que efectivamente que esa situación se repite ahora. Entonces también tenemos previsto hablar con ellos y los compañeros de realización pues consigue contactar con el centro escolar, ya que claro, estamos en horario lectivo y los profesores, jefe de estudio, director o directora, porque hasta que no consigamos hablar con ellos, vamos a saber exactamente cuál es la identidad de la persona que nos va a atender, pues tiene oportunidad de atendernos. Hasta entonces vamos a continuar y hasta que me lo indiquen los compañeros de realización, pues vamos a continuar desgranando, de acuerdo con el orden del día del pleno que se va a celebrar la semana que viene, pues cuáles van a ser los temas que se van a tratar, porque claro, por supuesto son temas de interés para la ciudadanía y por ese motivo pues los grupos políticos lo llevan a la Asamblea para su debate. En concreto, bueno, pues por parte de la ciudad autónoma, según figura, ya digo, en el orden del día, lo que se va a hacer va a ser pues prestar conformidad si procede. Esta es una propuesta de Kisi Chandiramani, que es la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, pues una propuesta relacionada pues a la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora del IPSI, del impuesto sobre la producción, los servicios y la importación de la ciudad de Ceuta. Asimismo, y también desde la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, que bueno, como queda demostrado, pues últimamente estos asuntos pues están generando bastante, digámoslo así, necesidad de cambio, de reforma y de actualización, pues en concreto lo que lleva es una propuesta para aprobar la derogación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios extraordinarios que presta la ciudad a los locales y establecimientos afectos al ejercicio de actividades económicas ubicadas pues, en la carretera del Tarajal, en la avenida Martínez Catena, en la barriada de la Almadraba, en Loma Rubia, o sea, todo entorno fronterizo, en Arcos Quebrados, Polígono del Tarajal, tanto la primera como la segunda fase, La Chimenea y Alborán. Recordemos que bueno, esto va a ser algo simplemente protocolario, porque en ningún momento se llegó a aplicar la tasa, es decir, este asunto nunca llegó a cobrarse a estos empresarios, ya que hubo cierto movimiento empresarial de oposición y bueno, finalmente pues lo que se va a hacer va a ser formalmente, pues digámoslo así, no meter en un cajón, pero sí, bueno, pues desactivar la medida definitivamente. En cuanto, bueno, al consejero, a la Consejería de Gobernación, a Jacob Achuel, pues su propuesta, la propuesta de la ciudad autónoma es relativa pues a la aprobación de 3 nuevas licencias de taxis adaptados para minusválidos. Recordemos que también es una demanda pues de las distintas asociaciones, de las distintas asociaciones de personas con ciertas discapacidades y estas licencias pues se pondrán en marcha si reciben, que por supuesto con el voto del partido del gobierno pues recibirá luz verde. Y por último, y con estos nos vamos a despedir hasta que nos atiendan algunos de los invitados que a última hora pues hemos conseguido contactar. Se trataría pues de prestar conformidad si procede a la propuesta de Kisi Chandiramani, de nuevo, ya decimos, bastante activa por parte de la Consejería, bastante actividad en la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, que es pues relativa a aprobar es un punto bastante polémico y que mañana por seguro generará debate. Se trata de la declaración de utilidad pública
relativa a aprobar esa declaración de utilidad pública de las obras de construcción de la sede de la Federación de Fútbol de Ceuta. En este punto nos vamos a despedir con algunos vídeos, algunas piezas informativas, en el caso de los oyentes del 89.8 de su FM, pero también a los espectadores que nos siguen a través del farodeceuta.es y de la red social Facebook, pues van a poder seguir, ya sea en audio o ya sea en vídeo, pues esta programación de noticias de Faro Televisión, hasta que consigamos pues contactar con alguno de los entrevistados que, como digo, pues por diversos motivos no han podido finalmente incorporarse, a excepción de la vicepresidenta de la Asociación de Celíacos. Así que en unos minutos volvemos. En el caso de que no vuelva al espacio la entrevista, pues volverá la compañera Monse Taboada a las 2:30, pues con toda la actualidad en ese magazine, y a las 2:20 de nuevo los servicios informativos de COPE Ceuta en el 89.8. No nos despedimos, les decimos hasta ahora y muchas gracias. Bomberos ha saldado la noche y madrugada con intervenciones en 3 vehículos y 2 contenedores que quedaron calcinados en incendios ocurridos en el centro de la ciudad y en las barriadas. El de la calle Real fue fortuito, constituyendo todo un susto para la conductora que lo ocupaba y que tuvo que salir del vehículo cuando éste comenzó a arder en el tramo final de la Marina. Poco después, bomberos tenía que sofocar las llamas, estas sí que provocadas, en 2 contenedores situados al final de la calle Real, a la altura del número 116. El daño a las arcas municipales, 1.600 euros, ya que cada depósito está valorado en 800. De madrugada, el 6 ha atajado las llamas en 2 coches, uno en el Serrallo y otro en Erquicia. Los avisos han sido girados por el 112 tras llamadas de los ciudadanos. Ha sido un icono de la sanidad militar ceutí en una época donde las circunstancias hacían necesarias unas instalaciones sanitarias para cubrir la demanda de una población mayoritariamente castrense y donde el trasfondo del conflicto bélico con Marruecos justificaban su presencia. Así nació el Hospital Militar de O'Donnell en 1913, que un siglo después echó el cierre para convertirse en la clínica médico-pericial. A finales de este año clausurará definitivamente sus puertas, dejando tras de sí miles de historias y recuerdos plasmados en la memoria de los que han trabajado entre estas 4 paredes. Yo empecé en el año 82, en enero del 82, fue cuando ya vine destinado al Hospital Militar. Vine destinado, estuve en el Cuerpo de Guardia porque por mi razón de teniente, yo vine de teniente, y por mi razón de teniente tenía que estar en el Cuerpo de Guardia, que es por ahí por donde empezamos todos los militares. Y después de hacer la especialidad me vine ya a Ceuta y ya encontré vacante aquí. Y llegué en el 80 como jefe del servicio de anestesia de este Hospital Militar de Ceuta. Suena muy bonito, jefe de anestesia, pero éramos 2 anestesistas nada más, o sea que yo era mi jefe y el de mi compañero. Pues aquí yo llevo ya más de media vida. Allá por los años 80, en octubre, entré, estuve 6 años en el tema de mantenimiento. A continuación me dieron la opción de pasar a la despensa. Está ubicado al lado justo de lo que era la cocina. Ahí estuve 26 años y el resto hasta ahora pues lo llevo aquí en farmacia. Llevo la gestión del almacén, vamos, soy oficial de gestión. Estaba el doctor Ascaso, en aquella época jefe del servicio de ginecología. Yo tomé mucha amistad con el doctor Ascaso y el doctor Ascaso conmigo, tengo fe y además nos queríamos muchísimo. El doctor Ascaso tenía una cosa que para mí era imprescindible, una profesionalidad dentro de la medicina muy grande. Él era una persona muy profesional, ya estuve trabajando con él, al principio ayudante suyo y luego ya cuando él empezó a ser director del hospital, ya tuvo que dejar la dirección de la clínica de ginecología. Bueno, yo entré, me acuerdo que entré en el año 79 y la comida aquí pues era una comida muy buena,
donde había dos, tres dietas. Luego eso con el tiempo se fue mejorando porque ya había muchísimas dietas, muchísimas, y no cabe duda de que el tiempo que yo estuve aquí en el hospital militar para mí fue, aparte de ganar un sueldo por trabajar, recibíamos y dábamos un plus de cariño, y esto era una familia en aquel entonces. Bueno, cuando yo llegué aquí recién terminado la especialidad en Madrid, y cuando yo llegué aquí a este hospital, era un gran hospital en el sentido de que había una ocupación media entre 80 y 100 camas, o sea que había muchos pacientes, teníamos mucho trabajo habitualmente, sobre todo bueno, en aquella época todavía era la mili obligatoria, y toda la asistencia médica al personal militar, tanto en situación de activo como en reserva y retirado, lo asumía en esos tiempos en la salida militar. Entonces el hospital militar surgió como consecuencia de, bueno, pues de la guerra que había en esa época, estoy hablando a principios del siglo XX, con Marruecos, la guerra del protectorado, la guerra de Marruecos, y entonces había muchas bajas. Eran muchos los militares que existían en esta zona, y las numerosas bajas hacían que hubiera que ponerse un hospital acorde a las circunstancias y al número de camas que debía de tener. Vieron que había un cuartel que estaba en el Morro, en donde está ahora actualmente el hospital militar, donde ha estado el hospital militar, los edificios del hospital militar, y ese cuartel se le llamaba el cuartel de los 1000 hombres, que se construyó en el siglo anterior para que las fuerzas que venían a luchar en Marruecos pues tuvieran sitios donde guarecerse y donde descansar, donde comer más o menos bien. Reunía las condiciones porque estaba relativamente cerca también de la frontera con Marruecos y estaba relativamente cerca de lo que es la batalla. Este ha sido un hospital donde se ha trabajado muchísimo. Como yo le decía un día a un comandante general que de vez en cuando nos hacían visitas a los mandos militares nuestros, y estaba viendo esto y decía el general, me preguntó, ¿y qué tal el trabajo? Digo, mira, mi general, esto es una capilla muy pequeña donde se reza mucho. Hasta el 1929, donde vino un famoso cirujano militar, que es bastante conocido, que era un comandante Gómez Ulla, que fue el que fundó también el Gómez Ulla en Madrid. Y ese vino y ya hizo un quirófano, que es el quirófano actual donde está en el hospital militar. Ese ya construyó un quirófano con 2 quirófanos y uno de sucio, o sea, dos quirófanos principales donde se hacían intervenciones de todo tipo, y un quirófano de sucio, que le llamamos de sucio porque son quirófanos donde hay infecciones, y claro, en los quirófanos, para después de una infección hay que llevar un control para que no vuelvan a coger infecciones todos los que vienen. Aquí hemos sufrido, claro que hemos sufrido. Porque al principio, pues cuando yo llegué aquí no había prácticamente nada, no teníamos ni monitores siquiera. O sea, yo operaba, vamos, yo dormía a mis pacientes y los cuidaba, pero con el dedito en la muñeca, no tenía ni un monitor ni una monitorización del paciente. Recuerdo una viejecita que entonces se operaban de catarata y había que dormirla del todo, no como ahora. Pues eran gente muy deteriorada, casi siempre eran gente diabética. Y vimos una viejecita, era una musulmana. Yo, vamos, estuve un rato con ella hasta que vi, como no tenía medios para controlar, el dedito, hasta que vi que la tía, digo, no, pues venga, pero estuve un rato pensando que no, que se había muerto en la preanestesia o en la anestesia, ¿sabes qué pasa con tanta frecuencia? Era un hospital modélico en el sentido de que, tanto es así, que es una copia del Gómez Ulla.
aunque ya los barracones y eso, pero el Gómez Ulla se construyó así, el Gómez Ulla antiguo, no el actual ya es un mamotreto que era impresionante y ya está. Y el hospital de Marruecos, el de Tetuán, está igual, es un mini Gómez Ulla. Pues ahora mismo donde estamos ubicados, en su día fue la maternidad, y desde el año, no sé si era el 90 o 93, pues estamos en estas instalaciones. Se ha ido reciclando de farmacia cuando estaba el protectorado español en Larache, pues todos estos muebles que hay aquí se trajeron de allí y vamos, en seres que son antiquísimos. Esto para el museo pues sería lo ideal. Y bueno, estoy viendo a Pepe, nuestro cocinero durante muchos años, que hemos convivido mucho en esa cocina, y yo soy a veces cocinista y sobre todo me hago mis cosas y demás, y mi competencia con él es hacer algunos postres para 300, 400 personas, que hemos hecho aquí algunas cosas juntas y buenas, una anécdota que incluso vestido de gala, pues me he metido ahí en la cocina a hacer unos cócteles cuando aquí se reunían 300, 400 personas, y bueno, y la lucha y la pelea con él porque no le gustaba mucho que me metieran en cocina. Todo este hospital era sobre todo eso, una familia, pero una familia, entonces, lo digo de verdad, con todo el mundo. No estoy hablando ya de los médicos, ni enfermeras o enfermeros, no, estoy hablando todos civiles que tenían su horario marcado y que en otro sitio te dice, oiga, que son las 2 que yo me voy. Aquí los civiles no se iban, si había que quedarse toda la tarde, se quedaban toda la tarde, voluntarios. Estoy hablando de prácticamente todos los civiles. Los militares nos quedábamos también pero por obligación, en nuestra obligación. Nosotros no podemos abandonar al paciente, pero nuestros civiles nos han acompañado siempre con un espíritu enorme. Durante la guerra nuestra, la guerra civil, se construyó un subterráneo, un hospital subterráneo que está todavía allí en el hospital militar, un hospital subterráneo para meter a las personas. Antiguamente las bombas caían y aunque se puso en los tejados, se puso la Cruz Roja, dando a entender de que eran edificios sanitarios y que tenían, según Ginebra, no se podía bombardear esos edificios, pero había gente que le importaba un pimiento. Entonces se hizo el subterráneo. Pero luego se vio que era demasiado húmedo, porque ese inconveniente es que se llena de agua, y posteriormente se hizo quirófanos, y se hizo allí 5 quirófanos, pero se tuvo que dejar de utilizar porque era demasiado húmedo, se llenaba de agua. Los temas que siempre se han contado aquí, que si se veían espíritus, que si se veían sanitarios, yo sinceramente nunca he visto nada. Pero en el ambiente hay algo que te hace pensar que puede ser que haya algo. Muchos partidos de fútbol que hemos hecho aquí en La Patrona con los militares, siempre ellos tenían gente joven y nosotros siempre tenemos un año más, pero casi siempre le ganamos. Pues jugando eran unos matados. El tifus se hizo para la vacuna, empezó a hacerse aquí en Ceuta en el año 15, empezó a hacerse una campaña en plan experimental, una campaña de vacunación. Se vacunaron todo el personal, era voluntario, pero en realidad el personal se prestó voluntario a la vacuna, se vacunó todo el personal del ejército. Vieron el éxito tan grande que hubo que luego ya se extrapoló al resto de España y ya se puso la vacuna. Y la primera vez fue aquí en Ceuta. Una cosa que desconoce mucha gente, que la sanidad militar, en lo que es la sanidad en general, en España ha sido pionera en muchas cosas, en muchos avances técnicos, ha sido pionera
en el tema de especialidades, cosa que se hacía dentro de la sanidad militar de una manera arreglada muchísimo antes de que existiera todo lo que es el sistema MIR. En cuanto a la enfermedad infecciosa, pues ¿qué es lo que se hacía? Bueno, pues el paludismo, ¿quién lo produce? El mosquito. Pues vamos a ir a la charca y lo vamos a petrolear. Con el petróleo lo que hacía es que producía una capa que hacía que el mosquito no pudiera dejar los huevos en el agua. Todos los soldados que hacían guardia se les ponían unas mallas que le recubrían para que el mosquito no le picara. Pero ¿qué es lo que pasaba? Claro, el soldado no podía fumar. Con las mallas no podía fumar. Entonces se quitaban las mallas. En el hospital militar, en el O'Donnell, se construyó una balsa de peces gambusias, que los peces estos tienen la propiedad de comerse las larvas de los mosquitos anófeles, que son los que producen. Teníamos un urólogo, no voy a decir nombre, porque un urólogo que era un hombre que era muy... hacía mucha aspavienta hablando y tal y cual, y un día teníamos a un musulmán, lo tenía yo aquí puesto, le había puesto una epidural, sabes que es una anestesia donde la tiene... Y estábamos esperando que le hiciera efecto, y el urólogo hablaba conmigo a los pies del paciente y me estaba contando no sé qué cosa, era una cosa nada trascendente, nada de... Pero este urólogo hablaba con mucha pasión y parecía que estaba enfadado, y el moro lo miraba asustado y de pronto lo llama y dice: oiga, doctor, dice, cálmese un poquito, siéntese aquí y cálmese que me tiene que operar a mí. En esa misma balsa habían ranas, era un criadero de ranas, porque las ranas eran las que nos servían para hacer las pruebas del embarazo. Las primeras pruebas de embarazo hoy día ya, como se hace con la hormona y todo eso, pero las primeras pruebas del embarazo, que lo hizo un tal Gali Mainini, un señor, y las primeras pruebas de embarazo eran sobre ranas, que se cogía una rana, era un rano macho, se inyectaba orina de la mujer embarazada y luego se miraba si tenía espermatozoides. Esa orina llevaba una hormona que lo que hacía era que estimulaba la generación de espermatozoides. Si en el rano macho se veía espermatozoides, es que era positivo. Te podría recordar muchas, pero vaya, te voy a recordar algunas, como la de mi buen amigo y querido Juan, el albañil, le decíamos el algarrobo, que este hombre siempre un hombre muy trabajador, de hecho fue reconocido con una medalla al mérito del trabajo, y yo me sentía orgulloso de ser su amigo y yo quería llegar donde él llegó, y de hecho también me concedieron esa medalla que te estoy hablando y yo me acordaba mucho de él. Bueno, pues este hombre llegaba a la cocina siempre preguntando si había algo para comer y tal y cual, y me acuerdo que le hicimos un bocadillo de un cartón empanado, un cartón con agua, y luego lo empanamos y se lo metimos en el bollo, y el tío le metió 2 bocados, se lo tuvo que quitar de la boca, porque es que como era tan generoso le dio la mitad a otro amigo, a otro compañero suyo, y también se le va a comer. Había cosas curiosas como cigarros que se hacían especiales para los soldados, pañuelo triangular, ¿ve? Parque sanitario de campaña de Ceuta, el pañuelo triangular, que es como el que yo he dicho ahora, que estaba en el paquete de cura individual, el normal de aquella época, confeccionado por señoras y señoritas de Ceuta. El paquete de cura individual era obligatorio que lo llevasen todos los soldados, todo el personal, perdón, los soldados y todos los oficiales y suboficiales, lo llevaban todo el paquete de cura individual, eso porque, y además se hacían pequeños para poderse llevar, no pesaba mucho y era lo mínimo imprescindible que debían de llevar, eso era lo imprescindible. Entonces este era paquete de cura individual de la República. Y era un buen paquete, era mejor que el nuestro, porque el nuestro era a base de papel. Era a base de papel, claro, era mucho mejor, porque este, debajo de esta tela de arpillera, lleva una bolsa de plástico, que lo hace impermeable y lo hace mucho mejor. Pero lleva una especie de pañuelo, por si acaso tiene que hacer cabestrillo, una venda, una gasita, y ya está. Yo creo que llevan polvos de azor. En este, por ejemplo, era del ejército, pero en este caso era el italiano. Ve, es que esto es el inconveniente. Este ya sí viene en tela, pero los otros vienen en papel, que se estropea mucho más. Había uno aquí, un enfermero, que presumía de que dormía a los pacientes y que él los dormía, pero con hipnotismo, y que entonces se podían operar. Y recuerdo un día como otro musulmán estaba dando en la castaña: cierra los ojos, que sabéis cómo es eso, la sofronización. Cierra los ojos, te pesan los párpados, y estoy hablando mucho con él y no sé qué, no sé cuánto. Y el moro del cuerpo cierra los ojos
Y le dice el enfermero al doctor, al otorrino de entonces, le dice, ya lo tiene usted preparado para operarlo, sin que yo hubiera intervenido, sin anestesia. Y se acerca y el morito abre los ojos y le dice, ya se ha ido el pesado ese. Y allí dos personas, que en este caso era Adrián Guerra y Luis de la Calle Monjero, hicieron el himno de Sanidad, la letra, junto con la música que la hizo cada uno, porque también estuvo la banda de música del Ejército. Y entonces se mandó a Madrid, y Madrid dijo que sí, que efectivamente este iba a ser el himno de Sanidad Militar. Y desde entonces este es el himno de Sanidad Militar de toda España, claro está, de toda la sanidad militar. Los médicos militares éramos forenses, sin serlo. No teníamos la especialidad, pero teníamos que hacer de forense, hasta que pasó lo del Yacolet. Lo del Yacolet, el follón ese que hubo, era porque los médicos militares hicieron de forense sin saber, y claro, pues se cometieron muchos fallos. La primera laparoscopia que se hizo, pero la primera laparoscopia como tal, no como laparoscopia ginecológica, sino como primer intervención laparoscópica, fue en el hospital militar, con el doctor Ascaso. Hemos vivido como una familia, esto ha sido una familia durante muchísimos años que hemos estado unidos tanto en las cosas malas como en las cosas buenas, en nuestras celebraciones. Y entonces el personal del hospital militar, que ahora está, bueno, muchos retirados y otros desperdigados en la sanidad civil, seguimos teniendo esa unión de que provenimos del hospital militar. Entonces yo me quedo con ese sentimiento de pertenencia a un grupo de personas que hizo durante un tiempo la historia de la sanidad militar de Ceuta. Yo me quedo sobre todo con el ambiente con el cual hemos trabajado aquí. Todo el mundo en este hospital, cuando había que hacer algo, lo hacíamos todos unidos, con alegría y con el placer y la satisfacción de haber hecho una cosa bien hecha. Esto es lo que yo me quedo de este hospital. Y lo digo yo y lo decimos todos. Un hospital donde hemos trabajado en familia. Cuando había monjas, enfermeras, gente civil, los militares, nosotros, todos éramos una familia muy bien avenida además, muy bien. Yo, gracias a este hospital, puedo decir, creo, lo mismo me equivoco, que estoy vivo, porque hace 32 años yo tuve una enfermedad muy grave y aquí se movilizaron para que me operaran lo antes posible, me ingresaron en Gómez Ulla y la verdad que, aparte de eso, me quedo con el trato que recibimos aquí, ¿no? Yo creo que aquí nos enseñaron a ser disciplinarios, tener disciplina, ser puntual y sobre todo los militares ya sabéis que no dejar nadie herido en el campo, ¿no? Pues aquí pasaba igual, tú a un compañero no los dejaba tirado porque tampoco te dejaban tirado a ti. Por eso yo esto lo recuerdo con mucho cariño. Ha habido tantas vivencias, hemos conocido muchos compañeros, hay unos que todavía están jubilados, que los puedes saludar por ahí, pero hay otros que se han quedado en el camino y son de los que en un momento dado son de los que más nos acordamos. Durante 38 años hemos conocido a muchos y por desgracia pues hay algunos que sí, que cada vez que los mienta pues te entra una congoja porque forman parte del antiguo hospital militar y forman parte de tu vida también. Pero indudablemente la experiencia, los compañeros, aquí ha habido siempre un compañerismo que creo que en otros sitios no hay. Y sobre todo, bueno, pues compañeros, amigos y muy profesionales que han sido todos. Pero como experiencia, sublime, sublime.